¿Qué tal? Mi nombre es Emilio Carranza Gallardo, investigador y docente de la Universidad Autónoma de Baja California en Tijuana, México. En primer lugar, para comenzar la ponencia, un profundo agradecimiento a la Casa de las Américas. Es un honor compartir espacio en esta casa que ha sido desde su fundación el faro más luminoso para la cultura crítica, revolucionaria y antiimperialista de nuestra América. También un agradecimiento para sus organizadores del programa de estudios sobre culturas originarias de América, a Amanda Sánchez Vega y James Gómez Triana. Y también un saludo más que fraterno a todos los compañeros cubanos que siguen siendo ejemplo de lucha e inspiración a nivel mundial. Para comenzar la ponencia, con respecto a la identidad plurilingüe mixteca en la frontera norte de México, en la ciudad de Tijuana, quiero comenzar principalmente con tres definiciones históricas que nos permiten reflexionar y entender lo que es el extractivismo hoy en día. En primer lugar, pues referirnos a este concepto del extractivismo, pero pensarlo como un componente dialéctico del desarrollo desigual y combinado dentro del proceso de 500 años de acumulación en el sistema capitalista. Esto significa ver este concepto desde la visión de Marx y que después también adoptaría León Trotsky como componente integral de la división internacional del trabajo. Por lo tanto, el extractivismo no debemos de verlo como un planteamiento posmoderno de la globalización, ya que esta postura ideológicamente busca negar o oscurecer la lógica capitalista de la plusvalía o plantearla como si fuera algo novedoso. Pero sabemos que no lo es así, ya que lleva más de 500 años desde la acumulación originaria. El segundo concepto histórico que quiero retomar es el derecho de las naciones a la autodeterminación. Este derecho sabemos que fue implementado en 1914 por los bolcheviques, después en el contexto del triunfo de la Revolución de Octubre. Fue Lenin quien postula el derecho de las naciones a la autodeterminación y que posteriormente también Trotsky defendería como una de las conquistas al interior de la Revolución Rusa en contra de la rusificación de la Unión Soviética que Stalin buscaba implementar. Entonces, la autodeterminación como derecho de todas las naciones es un concepto extremadamente relevante para pensar a los extractivismos, ya que debemos de verlo también al interior del concepto de lo que es el imperialismo como fase superior del capitalismo. Y finalmente, el tercer concepto histórico para comenzar la ponencia es el concepto de las resistencias coloniales. Uno de los ejemplos que tenemos en la actualidad es el de los zapatistas del EZLN aquí en México, como utilizando la herramienta del Tratado de la Organización Internacional del Trabajo, del Convenio 169, en donde se establece también la autodeterminación, esa misma que establecieron los bolcheviques en 1914, pero también restituida o eliminada de sus dientes o de sus elementos vinculantes hacia los estados. En estos días escuchamos a los zapatistas enunciar con mucha claridad con respecto a las fechas del 12 de octubre y aseverar que no es realmente una conquista como se nos ha querido plantear, debido a que la resistencia después de 500 años continúa. Por lo tanto, la conquista no ha terminado. Y este pensamiento para América Latina es profundo vinculado a esta fecha de las resistencias. Entonces, el tema central de la ponencia que les voy a presentar es un ejemplo de estas resistencias desde la lengua indígena y desde la cultura mixteca en México. Estos pueblos originarios mixtecos que han migrado a la frontera norte de México y que esta frontera norte coincide que es al mismo tiempo la frontera sur del país,
Estados Unidos, que desde hace casi 200 años ha engendrado en sus políticas la figura central del imperialismo anglosajón, genocida y putrefacto del capitalismo en contra de la vida, la libertad y la democracia socialistas. Dentro de este contexto de las resistencias de los mixtecos voy a querer abordar 4 puntos. En primer lugar, les voy a platicar acerca del contexto en el que se vive aquí en la frontera norte de México y sur de los Estados Unidos con respecto a la superexplotación de la fuerza del trabajo en épocas de imperialismo. Posteriormente entraré para dar un recuento de cómo es de que la cultura y la lengua mixtecas se han reconfigurado en los últimos 30 años en un contexto de migración para constituir una identidad colectiva que trasciende a las naciones y a las fronteras del nacionalismo. Y de esa manera, para cerrar, para concluir con una propuesta. Entonces, el contexto que se vive en estos momentos en la frontera, de ejemplos de extractivismo podemos mencionar muchos, pero por ejemplo, tenemos el río Colorado, que ha sido prácticamente expropiado del territorio mexicano y ha tenido como consecuencia que lagos enteros se sequen, que eran propiedad o eran territorio originario de la comunidad indígena Cucapá. Lo mismo ha sucedido en los últimos años con el agua que se debate en la zona de Mexicali, que se quiere vender para las cerveceras internacionales. Otro ejemplo es el del Mar de Cortés con la pesca. No obstante, el máximo extractivismo que se observa en la frontera norte de México es la de la fuerza del trabajo superexplotada. Entonces, hay 2 componentes fundamentales para entender cómo es que la fuerza de trabajo es superexplotada en esta frontera norte, y principalmente el primero son los campos de trabajo forzado. Los campos de trabajo forzado que se han extendido en esta frontera, por ejemplo, en la ciudad de San Quintín, que es una ciudad en donde habitan indígenas de diversas comunidades del sur del país y que habitan en campos prácticamente sin servicios y con una superexplotación en las maquiladoras. Lo mismo que acontece en la frontera sur de los Estados Unidos, en estados como Arizona y California. Entonces vemos la extensión de todas estas maquiladoras en la franja fronteriza, en donde por semana se paga alrededor de 1,300 pesos mexicanos, pero que después de ese salario se les descuenta por cuestiones cotidianas. Hay descuentos al salario, no hay días de descanso, las condiciones de trabajo son flexibles, por lo tanto el horario se modifica de acuerdo a los intereses de las patronales y se trabaja sin prestaciones o la posibilidad de los sindicatos. Entonces, estos son los campos de trabajo forzado que observamos en la frontera. Y el segundo componente de esta superexplotación del trabajo es los campos de concentración. Observamos también en la frontera norte de México campos de concentración principalmente que están enfocados hacia hombres, mujeres y niños migrantes que son mestizos e indígenas mexicanos y extranjeros, centroamericanos, haitianos, etcétera, que son separados. Las familias son separadas entre sí y principalmente estos campos de concentración de la población migrante están formados por el Instituto Nacional de Migración de México y también por la institución paralela en los Estados Unidos. Entonces, estos campos de concentración junto con los campos de trabajo forzado es lo que observamos en las fuerzas de trabajo aquí en la frontera norte. Por lo tanto, lo que vemos en este contexto es de que el imperialismo que provoca, entrena y financia las guerras, la violencia de los contras y del narcotráfico, que lleva el hambre, que detonan la muerte y la migración en los lugares de origen de millones de personas, luego cierra sus fronteras con muros, ejércitos, púas y helicópteros y las llena las fronteras de fábricas de explotación del trabajo por el capital o lo que es la esclavitud moderna. Es en este contexto que los mixtecos han sido una comunidad particular que se ha asentado dentro de este territorio y han ido poco a poco a lo largo de los años formando organizaciones internacionales.
Sabemos que en México, como en otros países de América Latina y el mundo, los pueblos originarios son los más explotados. En México principalmente por cuestiones de raza y por cuestiones de clase. Tenemos una resistencia de 500 años en donde los líderes comunitarios y revolucionarios han sido perseguidos, desaparecidos, asesinados desde 1960. Y tenemos un ejemplo no hace más de 20 días, aquí en la frontera, en la ciudad de Tecate, se asesinó a un defensor Kumiai, un defensor de la comunidad Kumiai de territorios y del agua, de nombre Óscar Eiraud, y cuyo nombre, como miles y miles de otros, quedan olvidados dentro de la estadística oficial. Lo mismo acontece con las comunidades de los mestizos campesinos que se han organizado desde las guerrillas de mitad del siglo XX. Muchas de estas comunidades del sur del país deciden migrar debido a las condiciones deplorables en que viven en sus estados originales, y por lo tanto en la actualidad tenemos prácticamente 25 millones de latinoamericanos viviendo en Estados Unidos. Y aquí Baja California, y en específico Tijuana, es el paso occidental de toda esta multiplicidad de experiencias de obreros, campesinos y desocupados, mestizos y también indígenas. Aquí en Tijuana y en Baja California, por ejemplo, de las 68 lenguas originarias que hay en el país, aquí se hablan 55 de ellas, tanto lenguas que son nativas de la región como de comunidades originarias que han migrado al norte. Entonces tenemos 55 de las 68 lenguas. Eso habla de la diversidad lingüística, cultural que hay en la región, pero que al mismo tiempo es invisibilizada, debido a que en esta región de manera de facto solamente se puede hablar el español, y el inglés en los últimos años se ha obligado a ser utilizado tanto en la educación privada como en la educación pública y en contextos también formales, laborales y educativos. Por lo tanto, este sistema aspiracionista del inglés se quiere plantear como una consecuencia natural en el siglo XXI, la desaparición de la diversidad de las culturas y las lenguas, en donde establecen intelectuales, lingüistas anglosajones que prácticamente la mitad de las lenguas a nivel global van a desaparecer, como si el inglés fuera de manera natural la única salida a este cuestionamiento. Entonces estos planteamientos se asemejan a los planteamientos neoliberales del fin de la historia que establecían a finales del siglo XX, que después de la caída del territorio comunista de la Unión Soviética ya era el fin de la historia. Lo que observamos también en la región norte de México es la migración. Por ejemplo, de los censos de las comunidades indígenas tenemos que aquí habitan 50,000 personas, hombres, mujeres y niños de pueblos originarios mexicanos. Y en específico de los mixtecos se tienen cifras que son más de 15,000. No obstante, estos son datos oficiales de hace 10 años y por lo tanto sabemos que estos números pueden haberse ya duplicado en la última década. Y hablando específicamente de los mixtecos, los datos oficiales nos dicen que los hablantes en la actualidad son más de 500,000 que utilizan sus lenguas originarias y su cultura. Por lo tanto, es un tema relevante en la región. Los mixtecos llevan más de 40 años migrando al norte del país, desde el sur de México, de Oaxaca. Comenzaron en 1970, empezaron a asentarse en el estado de Sinaloa como trabajadores golondrinas del campo. Después, en la década de 1980, llegaron a Baja California y de ahí empezaron a cruzar hacia los Estados Unidos. Esta comunidad mixteca comienza como una red informal migrante de apoyo en las mismas casas de aquellos migrantes mixtecos que ya se habían asentado. Comenzaban a dar apoyo con respecto a los nuevos migrantes que llegaban de alimento, apoyo para el techo, para la salud y para la higiene.
Pero el salto que hay que enfatizar y que quiero enfatizar en la ponencia es el salto que se da a partir de comienzos del siglo XXI, en donde esta etapa de construcción de las redes internacionales de migrantes se convierte también en organizaciones que buscan trascender solamente el apoyo y se convierten en organizaciones formales que tienen elementos políticos. Entonces, a partir del 2000, estas organizaciones comienzan a fundarse. Uno de estos ejemplos es la FIOB, que es el Frente Indígena Oaxaqueño Binacional, en donde busca generar una identidad colectiva, ya no solo centrada en los mixtecos, por ejemplo, sino de todos los oaxaqueños, incluidos los zapotecos, etc. Entonces, a partir de principios del siglo XXI, lo que observamos es que estas organizaciones trascienden hacia visibilizar aspectos políticos y reconfigurar esta identidad colectiva, pero lo que observamos es de que todavía se observan que estas demandas están dentro de la legalidad burguesa del Estado-nación. Empiezan, por ejemplo, a demandar legalidad tanto en los papeles, búsqueda de actas de nacimiento, es decir, a visibilizarse como habitantes tanto aquí en Baja California como en el sur de los Estados Unidos. Miles y miles otros que en décadas anteriores no tenían papeles y por lo tanto no podían de esa manera ejercer sus derechos políticos, económicos, sociales, culturales. Otro de los elementos que hemos observado en los últimos 20 años en las organizaciones mixtecas es de que buscan reproducir, reconfigurar su cultura mixteca, incluidas las fiestas patronales, la lengua, la comida, la música, su organización política tradicional, basada en los puestos colectivos y también en las relaciones de trabajo comunitario. Por lo tanto, hay investigadores que sugieren que estas organizaciones internacionales mixtecas se han convertido en un polo de poder que ya comparte en las zonas originarias, por ejemplo en Oaxaca, comparte de manera tripartita el poder con los gobiernos estatales mestizos y con las autoridades comunales originarias. De esa manera, estas organizaciones internacionales comienzan a ejercer poder junto con las autoridades tradicionales y los gobiernos estatales del Estado-nación. De esa manera han podido comenzar a tener diálogo con gobernantes, han tenido financiamiento de obras. Sabemos que en México el envío de dólares por parte de la población migrante de Estados Unidos es uno de los máximos ingresos para el Producto Interno Bruto, y de esa manera de lo que se observa es que también las mujeres comienzan a tomar decisiones en espacios comunitarios que anteriormente no tenían, debido a que sus maridos, sus familiares han tenido que emigrar y son las mujeres quienes toman sus espacios de toma de decisiones. Y el aspecto central que me compete en mi área de estudio, pues es la recuperación de las lenguas. En este caso, el mixteco, lo que hemos observado en este cambio generacional en los últimos 20 años es de que las nuevas generaciones de niños y de niñas que están naciendo y que tienen de 15 años a menos, comienzan a incorporar al mixteco como una lengua, a mantenerla como su lengua materna, cosa que 2 generaciones anteriores no se deseaba. Es decir, los abuelos de estos niños no les enseñaron a sus hijos el mixteco debido a que querían evitarles las consecuencias del racismo y del clasismo que se vive en México al utilizar una lengua indígena. Y por lo tanto, las lenguas indígenas, en este caso el mixteco, vio un declive en su utilización a finales del siglo XX. No obstante eso, comenzamos a observar que existe un repunte con respecto a la nueva generación. Por lo tanto, esta construcción de identidad colectiva es una identidad plurilingüe porque mantiene la lengua materna mixteca al mismo tiempo que incorporan al español como lengua de comunicación cotidiana en los espacios públicos y ante las autoridades. Y al mismo tiempo hay aquellos que incorporan también el inglés como tercera lengua debido a las experiencias ya de segundas o terceras generaciones en el sur de los Estados Unidos. Y por lo tanto, estas
estas organizaciones internacionales que están construyendo una identidad colectiva plurilingüe mixteca se basan en 3 elementos principales, o eso es lo que se puede observar y propongo como debate también. En primer lugar, es la fuerza de trabajo, es decir, el trabajo que ejercen ellos como colectivo es uno de sus rasgos más característicos y que los define como prácticamente los productores y la fuerza de trabajo fundamental del noroeste mexicano y del sur de los Estados Unidos. El segundo elemento son las redes de migrantes, que se han convertido de redes informales a adquirir una complejidad asombrosa, cuyos estudios poco a poco comienzan a desarrollarse. Y en tercer elemento es la cultura de resistencia. Esta cultura de resistencia que está arraigada en las tradiciones milenarias, en la música, en la comida, en la lengua, y que se llevan a todas partes en donde la migración los ha llevado. Esta identidad colectiva de las organizaciones, quiero enfatizar, es internacionalista en el sentido revolucionario y socialista, es decir, está emergiendo, tiene un potencial de serlo. Lamentablemente no se ha hecho explícita en los debates internos de la organización. ¿Esto por qué? Porque todavía hace falta un salto para considerar tanto a la autonomía y a la autodeterminación como herramientas legales, filosóficas y también epistémicas para convertir a la comunidad en un poder dual junto con el Estado-nación burgués. Es decir, en este momento, esta identidad colectiva plurilingüe mixteca todavía se mantiene vinculada a lo mexicano, a lo nacional, o también en contextos del sur de Estados Unidos, a lo México-estadounidense. Y falta dar ese salto para convertirse en una identidad colectiva internacional que trascienda la identidad de la soberanía de los estados. Y por ciertos momentos también hay cuestiones de retroceso, es decir, o de contrainsurgencia, debido a que hay regresos que son arraigados también hacia la identidad de lo oaxaqueño. Es decir, hay subdivisiones también culturales con respecto a los pueblos de origen del sur del país pero que estas subdivisiones al interior de las organizaciones internacionales son creadas por élites mestizas de los partidos políticos burgueses tradicionales en México, como son el PRI, el PAN y el PRD, que para quitarle poder a estas organizaciones internacionales mixtecas y autónomas, lo que hacen es crear organizaciones paralelas similares también en las regiones de origen. Entonces, para cerrar la ponencia y, por supuesto, pasar al debate, lo que quiero enfatizar es de que para este siglo XXI, lo que observamos con respecto a la comunidad mixteca en el norte del país y en el sur de los Estados Unidos es de que se encuentra en construcción la potencialidad de organizaciones internacionalistas indígenas plurilingües, que pueden ir más allá del Estado-nación capitalista. ¿Por qué? Porque tienen a la autonomía y a la autodeterminación como armas. Por lo tanto, la fuerza de trabajo, la cultura, incluida la lengua, las redes migrantes y la organización social originaria son sus fortalezas. Y lo que se tiene que hacer ahí, la propuesta es que hay que tomar acciones, todos debemos de tomar acciones para apoyar este ejemplo de resistencia para que no degeneren en un burocratismo o clientelismo estatal y nacional. Muchas gracias de nuevo a la Casa de las Américas y hasta aquí termina mi ponencia. Pasemos al debate y muchos saludos.